Bienvenidos a Periodismo Patriótico, un video más. Vamos a sacudir las neuronas ahora. Así que prepárense, muchachos. Ya pónganle me gusta al video, suscríbanse al canal, porque vamos a hablar ahora con el escritor cubano radicado en las Islas Canarias, Nelson Machín Vieira. Nelson, bienvenido a Periodismo Patriótico. Muchas gracias, Alejandro, por tenerme aquí contigo. Un gusto, hermano, un gusto. Nelson, he leído hace poco algo que has publicado y que creo que es una tesis que vienes manteniendo, que es que el comunismo es el gran negocio e invento del capitalismo. ¿Me puedes explicar en qué te basas para decir algo así? Bueno, me baso para explicar eso en primer lugar por lo que he vivido y por lo que he visto, ¿no? Y tendríamos que remontarnos atrás en la historia, que no nos da mucho el tiempo para entrar en ese análisis, pero hay una gran prueba en este mundo que es el gran experimento que es Cuba. Cuba es un experimento, aparte de ser un experimento de ingeniería social, ese capitalismo que creó el comunismo en Cuba, desmantelando el capitalismo en Cuba, habría que estudiarlo, tendríamos mucho de qué hablar sobre eso y crear un mercado cautivo, crear esclavos, porque hay muchas cosas en este mundo que no le llamamos por el nombre que le corresponde. Y entonces, por ejemplo, el comunismo crea migraciones. Tantos cubanos, por ejemplo, en la Florida, lo que han hecho es la Florida, le han hecho un estado a los Estados Unidos, también Las Vegas, un desierto y un pantano, los cubanos lo han convertido en grandes ciudades, todo el juego que había en La Habana, todo eso pasó hacia Las Vegas en complot con el Departamento de Estado y la mafia y la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, de la cual Fidel Castro fue su mejor agente de todos los tiempos, indiscutible, el agente Alex 241. Y Eh, luego, eh, pues si eh, quisiéramos ir un poquito más lejos. detente un ratito, porque es mucha información en unos segundos y no puedo dejar de pasar algunas cosas. Dices que Cuba, tu país de nacimiento, es la creación del capitalismo, ¿sí? Yo, a ver si no malentiendo, yo creo que Cuba ha sido una invención del capitalismo hasta que llegó la revolución de Fidel Castro, que ahí estaban todos los mafiosos del juego y Bueno, después se tuvieron que ir a los Estados Unidos. Ahora, yo supe hacer hace muchos eh, años una entrevista a un gran formador de cuadros políticos aquí en la Argentina que se llamaba Alejandro Álvarez, y Alejandro Álvarez un día me dejó sorprendido porque me empezó a dar información de que Fidel Castro era el principal agente de la CIA y que había sido reclutado creo que en Colombia. Y yo quedé así, te estoy hablando de hace muchos años atrás. Y ahora vos me vuelves a decir algo así y quisiera que me explique cómo es esto del experimento capitalista, que el comunismo, o sea, yo lo tenía Fidel como primero un líder nacionalista, que después se va hacia el comunismo, pero que hace una revolución nacional. Pero tú dices que no. mira, esa entrevista de la cual hablas, Sí. este servidor la vio y es una de las mejores entrevistas que hay en todo el Internet. Ahora, estamos hablando de una revolución nacional, de un movimiento nacional. Y ustedes hablando de una revolución nacional y un movimiento nacional, viendo a Chipre, viendo a Israel y otros a Cuba. Sí, y que es lógico, totalmente lógico. El problema es qué haces. Pero ustedes querían No, mira, importar una revolución. no, mira, no.
Lo que se importa son los métodos. Lo que se aprende es la experiencia. ¿Por qué? Porque los tipos han ganado una experiencia. A mí no me interesa que no sea válida o que sea válida. Eso es posterior, ¿no es cierto? Pasado el momento de comprender cómo es, hay que ver si es válido o no. Que yo, para mí lo de Cuba no es válido. ¿Por qué no sería válido lo de Cuba? ¿Tomaron las armas, tomaron el poder? Sí, que tiene que ver, pero eso no es lo único. ¿Quién manejaba? ¿Quién maneja? ¿Usted dice antes o ahora? No, antes y ahora. ¿La Unión Soviética antes? No. ¿Quién? Estados Unidos, siempre. ¿Usted dice que Cuba hoy es funcional Obvio. ¿Por qué? Siempre lo fue. ¿Dónde empezó Castro? ¿Dónde empezó? ¿A estudiar? ¿Dónde empezó Castro? En Estados Unidos. ¿Y cómo? Ahí ya no sé. Bueno, Castro fue agente, decía. Castro fue agente, decía. Claro. Cuando en Colombia aparece un gran dirigente que fue... Pero si Estados Unidos apoyaba a Batista. Para, no te confundas. Yo te estoy diciendo que un gran dirigente político, que fue el origen de la guerrilla en Colombia, que fue Jorge Eliezer Gaitán. A Gaitán lo matan, lo asesinan en público. En el grupo que lo atacó estaba Fidel Castro. En este tradicional edificio del centro bogotano tenía su estudio de abogacía uno de los políticos más carismáticos de la historia de Colombia, Jorge Eliezer Gaitán. En la mañana del 9 de abril de 1948, este brillante abogado fue ultimado por un joven esquizofrénico. El asesinato dio inicio así a la rebelión popular conocida como el Bogotazo. Lo que pocos saben es que entre los testigos del magnicidio estaba un joven estudiante cubano, Fidel Castro. Está claro. ¿Confirmado y chequeado? ¿Cómo quiere que lo confirme? Fotografía no tengo. ¿Cómo llega usted con la confirmación y la convicción que usted me lo dice a mí? Yo te lo digo con la convicción porque es lo único que me explica que él pueda después haber hecho lo del grama. Porque eso no se puede hacer en la puerta de Estados Unidos si Estados Unidos no dice dale para adelante, pibe. ¿Qué es lo que pasó? Por supuesto. Por eso acá, ¿cuál era el cuando interés? vino Fidel Castro, acá, y paseó por la avenida Santa Fe, todo el boludaje gorila estaba con él. Y nosotros estábamos con bronca en otro lado. Yo personalmente también, en contra. Pero acá se festejaba como si fuera, habían llegado los cubanos, habían llegado, qué bien, qué cosa piola, el día, claro, una carroza más. Ahora, ¿Vos creés que eso es así nomás? No, pero la verdad es que me deja pensando sí, por supuesto que sí. Porque yo no me quedo y nosotros no nos hemos quedado nunca con la primera impresión, sino que hemos profundizado todo lo que hemos podido. ¿Cuál era el interés de Estados Unidos en que caiga Batista? Pero porque a Batista no lo podían sostener más. Había que liquidar a la mafia. ¿Cómo te crees que es esto? ¿Y por qué no lo apoyaron a Castro, que estaba en un partido político? Lo apoyaron. Sí, lo apoyaron. Lo que pasa es que no pueden apoyarlo públicamente, lo apoyaron bajo mano. Por lo que las recomiendo. Yo me emocioné mucho escuchando a ese hombre, aparte de que me hacía gracia, ¿no? La voz que tiene, sí, y todo eso falleció. es real. Sí, sí. Independientemente de algunos matices que pudieran faltar. Mira, Fidel Castro, tendríamos que ubicarnos en lo que fue la United Fruit Company, que fue una empresa dedicada a bananizar repúblicas en Centroamérica,
sobre todo. Era una empresa más política que dedicada al negocio de las frutas. Y Fidel Castro se crió en los terrenos de la United Fruit con Fulgencio Batista, el supuesto dictador que él quitó, que ellos eran como familia. Además, hay lazos que los unen. En ese mismo sitio, Batista, lógicamente, era mayor que Fidel, que era colombiano. Nos inyectaron un colombiano en Cuba. Yo tengo por ahí videos donde Batista era colombiano. No tiene nada que ver con, totalmente de acuerdo, totalmente convencido de eso. Basta ver su aspecto y escuchar su acento. El acento es más importante porque en Cuba también hay gente con esas características, ¿no? Pero Batista era un colombiano que la United Fruit llevó para Cuba, porque esta gente busca gente que no tenga lazos con la nación. El caso de Fidel es un punto y aparte, que no vamos a entrar en eso ahora porque parecerá surrealista. Y todas estas cosas nacen en Roma. El mundo está dirigido desde Roma. En este caso, la nobleza negra veneciana es la que tiene las garras sobre el mundo, que es la que domina al Vaticano. A su vez, el Vaticano controla con los ingleses las monedas, el Vaticano la fe, y los Estados Unidos son el brazo armado. Si tú quieres analizarlo despacio, analiza que no hay un país en este mundo que sufra o que sufriera el comunismo donde no lo hayan puesto los Estados Unidos. Los Estados Unidos han pasado por todas partes donde dejaron el comunismo, pero ¿qué pasa? Que detrás de todo esto hay un fenomenal trabajo de inteligencia que impide que las masas se percaten de estas cosas. Eso es, y las masas, pues bueno, masa es algo acéfalo. Sí, sí. La masa de pizza, la masa de pan, por eso nos llaman masa, porque encima, detrás de todo esto, hay un lenguaje oculto que utilizamos como el lenguaje de la banca, las leyes del agua, y no sabemos de lo que estamos hablando. Pero este mundo está más controlado de lo que podamos imaginar. Y Cuba es, por ejemplo, el ensayo de la 2030, de ver hasta cuándo soporta un pueblo que es rico, que tiene agua y una tierra maravillosa y tremendo sol, y no saben explotarlo, porque Fidel desde un principio, cumpliendo órdenes, expulsó a los campesinos de los campos, porque la misión de Fidel en Cuba era crear hambre, entre otras, para que la gente se fuera hacia la Florida, encima marginando al que se anotaba para irse a la Florida, porque en todo esto se aplica también la psicología inversa. Fidel fue quien enseñó a los cubanos a amar a los Estados Unidos, mientras que Fidel ha sido el único cubano querido en los Estados Unidos. El que quiera que mire las fotos de Fidel en New York, a ver qué presidente de los Estados Unidos ha sido arropado de esa manera. Que los Estados Unidos no tienen presidente, tienen un mono que se pone frente a la Casa Blanca, pero eso es un país. En Estados Unidos manda el CFR y la CIA es ojos y lengua de todo. Pero esto es una historia macabra, crónica, como es anacrónica en muchos puntos, y merece un tratamiento desde el fondo, desde que Marx, desde que crean a Marx. Lenin, ¿con qué llegó Lenin al poder? Con dinero del pobre pueblo de los Estados Unidos, que encima es un pueblo que no tiene dinero soberano. Entonces, ¿quién hizo? La Unión Soviética, los Estados Unidos apoyando a Lenin. Para eso fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda, creada por ellos también, por los amos del planeta, porque las guerras son coreografías. Entonces, la Segunda fue para ampliar el campo socialista, los países, los llamados países del este. Se ha dicho de pasos, viví en esos países, soy traductor de eslovaco y de checo, y estaba allí cuando los cambios. Esos cambios fueron organizados, no fueron cosas del pueblo, fueron organizados. Precisamente Bush, el viejo Bush, era el director de la CIA, el que estaba, había sido director de la CIA y era el que estaba presidente en los Estados Unidos, que ese sí podía ser presidente porque es de las familias más macabras de este mundo, que pertenece a la élite de lo que eufemísticamente se conoce
como nuevo orden mundial. Entonces, todo esto fue una coreografía. Entonces, ¿cómo tú puedes entender que los Estados Unidos, teniendo una base naval en Cuba, que es Guantánamo, pudieran permitir a Fidel Castro poner allí el comunismo, incluso al lado de la base? ¿Por qué? Porque en la base Fidel también tuvo apoyo, y Batista, que también estaba en complot con Fidel, tenía la misión de detener a su ejército, porque 12 hombres no pueden derrotar a 70.000. Eso es una cuenta que no da, pero claro, fue una realidad que es lo que explico en este libro, y perdóname que lo muestre. Sí. La Cruz de Cuba, dos caras de la CIA. Es una realidad que ocurrió. Ahora hay que ver cómo ocurrió. Y eso fue así, Batista siempre espantando al ejército. Ahora, una vez que toma Fidel... perdona. Sí. Ajá. No, te decía, si una vez que toma Fidel... No, que Batista, por ejemplo... Una vez que toma Fidel el poder... Te escucho. Traiciona a la CIA, porque después Fidel pone los misiles soviéticos en Cuba apuntando a Estados Unidos. No, Fidel no traicionó a nadie. De hecho, la Unión Soviética es una creación de los Estados Unidos. Lo que se conoció como KGB y CIA son la misma cosa en sus alturas. La crisis de los misiles tuvo como objetivo, igual que lo de Bahía de Cochino, porque en este tema hay piezas fuera de juego. Lo de Bahía de Cochino fue para que los soviéticos creyeran que Fidel era socialista. Fíjate que antes de la crisis de los misiles, Fidel declara el carácter socialista de la revolución. Y luego, la crisis de los misiles es simplemente para justificar un embargo que le querían poner al pueblo cubano para asfixiarnos a nosotros, para militarizar a Cuba, y que los cubanos migraran hacia la Florida, y que los que nos quedamos fuéramos el ejército. Nosotros hemos participado en guerras por todas partes del mundo para proteger petróleo de David Rockefeller. Entonces, Fidel simplemente fue un actor, un gran actor que supo actuar, pero él no traicionó a los Estados Unidos. Él obedeció constantemente, lo que claro, tiene que comportarse como el enemigo, pero esto de enemigo nada. Fidel murió en la cama, más con eso de 638 atentados, eso no lo cree nadie. Eso es mentira. Y el Che eso Guevara, búscalo, pero no lo encuentre. ¿Y el Che Guevara nunca sospechó de eso? Sí, el Che Guevara sospechó de eso a última hora. Porque el Che Guevara, bueno, habría que... La historia del Che es fascinante también, ¿no? Sí. El Che Guevara a última hora, en Bolivia, fue que se dio cuenta de esto, y una prueba es que la CIA, que le dio a Fidel la boina del Che y el diario, porque el Che todo lo escribía, además hubiera sido muy buen escritor, que eso nadie te lo ha dicho nunca. El Che hubiera sido tremendo escritor, pero prefirió escribir su novela con los pies. En el diario del Che faltan 5 páginas, y se supone que era eso lo que, porque ya él se sentía traicionado, porque Fidel le dio una radio donde escuchaba pero no se podía comunicar, y lo abandonó en la selva boliviana, porque el Che era el tipo que discutía con Fidel, y con Fidel no se podía discutir. Además era un tipo bonito, y Fidel no soportaba tener hombres bonitos en su entorno. Y con esto no estoy defendiendo al Che, Che tiene tela marinera lo que hizo en Cuba también, pero la verdad es la verdad. Y por eso cuando él lo cogen preso en Bolivia, cuando cae prisionero, estaba destruido ya por el hambre y por muchas cosas, el Che le dijo a la CIA: ahora dime tú por qué la CIA fue a buscar al Che si Bolivia tenía un ejército. ¿Quién le dijo a la CIA que el Che estaba en Bolivia? Fidel. Entonces, ¿por qué cuando él lo cogen preso, él le dice a la gente de la CIA, a Rodríguez Mendigutía, que es el que lo coge, le dice: valgo más vivo que muerto? Es porque el Che quería hablar, pero no lo dejaron hablar, y si habló, de eso no nos vamos a enterar nunca, porque el Che quería decir estas cosas como otras tantas.
Bien, bien. Todo esto que me estás diciendo, que yo lo supe escuchar hace muchos años aquí en la Argentina, te decía de este hombre del peronismo, un gigante. El tema está en cómo lo demostrás. Hay archivos que se han desclasificado supuestamente en los Estados Unidos, pero nunca se ha filtrado nada para demostrar todo esto. Mira, cuando yo escribo, lo hago desde el principio de parsimonia, buscando la manera de que la explicación más sencilla sea la más lógica o que tenga su lógica. Muchas evidencias componen una prueba. Como te dijo aquel en la entrevista, ¿quiere que te muestre la foto? Ahora bien, basta con ver todo lo que ha hecho Fidel, todo lo que hizo, y nosotros, el resultado somos nosotros, la 2030, hundidos en el experimento de la rana hervida, hasta ver hasta cuándo un pueblo soporta